En un mundo lleno de ruido, hay una voz que te llama a lo nuevo. Esto es Código Renacido. Código Renacido. Un espacio para volver al origen, para encontrar esperanza en medio del caos y recordar que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Gracias por acompañarnos en este viaje de restauración. Quédate con nosotros aquí en Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV, porque hoy tu historia tiene un nuevo comienzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amable audiencia. Hoy nos encontramos una vez más en este programa, su programa Código Renacido, a través de Shekinah TV. Espero que estén bien, se encuentren bien en este día caluroso y pues consternados, ¿no?, con lo que pasó hace un ratito en Colombia. Esperamos que pues la mayoría de la gente esté bien, que estén con su familia y pues hay que estar preparados porque la Biblia dice que la venida del Señor está cerca y pues es en un momento a otro, no sabemos, ¿verdad? Ni la fecha ni la hora, pero estamos aquí de nuevo agradecidos con Dios porque nos permite pues este nuevo día, este nuevo programa y esperamos que el tema de hoy nos ayude a reflexionar como esperemos que todos los demás que hemos tenido. Hoy vamos a tener un invitado especial, pero nos canceló de última hora porque tuvo un imprevisto, entonces, ni modo. Pero esperemos que nos pueda acompañar en el próximo programa. Ya lo teníamos confirmado, ¿verdad? Saludos, David. Espero que esté bien, que su problema se resuelva pronto. Y pues aquí me encuentro de nuevo con mi compañero y pastor Josué García, ¿verdad? Que Dios les bendiga a todos. Espero que estén bien. Agradecidos con Dios por la vida, por la salud que nos da de estar otra semana más aquí. Va hablando de los temas que a veces pues, no se tocan a veces en las iglesias, va. Pero gracias porque pues que sea de bendición esto que vamos a hablar ahora para todos. Y pues como decía nuestra hermana, consternados por lo que está pasando ahorita en Colombia, ¿no? El terremoto que pasó, yo me quedé impresionado por cómo se desplomó todo un hospital entero. Y pues es imposible decir de que hayan evacuado el hospital, pues está difícil sin saber que iba a caer un temblor, ¿no? Pues esperemos que estén todos bien y pues que traiga Dios esa paz, esa tranquilidad ahorita a todos los de Colombia. Pues sí, esperemos que las víctimas sean menores, ¿no? Exacto. Que Dios esté ahí, pues, respaldando a las personas que estén y que les dé fortaleza también para poder superar esta tragedia. Y bueno, el tema de hoy, pues es para muchos, ¿no? Yo creo que muchos en algún momento, cuando empezamos en el Evangelio nos sentimos así. Eh, el tema es, soy nuevo creyente, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora pues que ya me convertí, que ya acepté a Jesús en mi corazón y ahora qué sigue, ¿no? Porque a veces pues creemos como que, ay, ya, pues ya hice la oración de fe, ya soy salvo, pero, y luego qué sigue, ¿no? O sea, ya voy a la iglesia, empiezo a congregarme, nada más estoy mirando y luego pues no sé qué hacer, empezar, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? ¿Va? Eso es lo que a veces, pues creo que todos estábamos igual, ¿no? Al principio. Y ya me convertí, ¿ahora qué hago? ¿Va? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué debo hacer? A veces muchos piensan que ya con aceptar a Cristo como nuestro Salvador, ya no sigue nada más, ¿no? Es como cuando nosotros estamos pequeños, ¿no? Que nacemos o que tenemos a nuestros hijos. Pues para empezarlos a crear, pues ¿qué les das? La leche. Leche, pura leche materna o de fórmula. Y creo que en la vida espiritual me viene siendo lo mismo, ¿no?
que viene siendo la leche espiritual, pues la oración, leer la Biblia. Y si tenemos dudas, pues empezar a preguntarle al pastor, al líder, al que más confianza le tengas, ahora sí, tus dudas que tengas para que puedas crecer, ¿no? Eso es lo que, para que uno como creyente empiece a desarrollarse y empiece a crecer espiritualmente, a aprender, pero también te empieces a hacer fuerte. Que venga el problema, la lucha, no te desanimes, sino sigas adelante. Ese es como debemos empezar poco a poco. Así es porque, o sea, la Biblia nos dice en 2 Corintios, así que el que está en Cristo, o sea, el que nace en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero, ya que son nuevas, tenemos que empezar a usar esa vida nueva, ¿no? Tener una dirección nueva. Porque, pues, como decías, cuando nacemos, o sea, físicamente, pues empezamos a crecer y necesitamos, pues desarrollarnos, ¿no? Empezar a tomar primero de bebé, pues leche, y luego ya empezamos a comer, pues más comida, o sea, la papilla, y luego ya conforme vayamos creciendo, vamos necesitando más cosas. Sí. Pero también conforme vayamos creciendo, pues se nos va haciendo más difícil ciertas cosas, porque como bebés, pues siempre tenemos el cuidado de mamá y de papá, ¿verdad? O sea, es el que, pues aquí está tu leche, o pues ya te cambié, yo te bañé, yo te acomodé. Pero ya conforme empezamos a crecer, pues íbamos teniendo el de ahora me tengo que bañar yo solo, tengo que acomodar mi cama yo solo. Y ese tipo de cosas que vamos haciendo conforme vamos creciendo, pues es casi lo mismo en la vida espiritual, ¿no? Sí. Sí, pues es como decíamos ahorita, ¿no? Creciendo a las cosas, ¿no? Poco a poquito. A veces muchos piensan, es que ya soy creyente y ya no debes de cambiar. Pero es que el cambio tiene que ser progresivo, ¿no? Y más si somos unas personas que éramos, pues que le hacíamos de todo, pues, nuestro cambio tiene que ir siendo poco a poco y vamos a ir haciendo un cambio en nuestra vida, ¿no? Muchos dicen, es que te lo tienes que hacer de un jalón, no, lo pues es que es muy difícil porque si tienes un hábito desde pequeño y hacías estas cosas así y hablabas de una forma y cuando te conviertes pues tienes que empezar a hablar de otra manera, ¿no? Empezar a actuar de otra manera. Va a haber un cambio en tu vida diferente, pero te vas a sentir Pues también diferente. diferente, ¿no? Y lo primero que debemos de entender como nuevos creyentes es que la salvación no depende de los sentimientos. A veces, y hablamos ahí en la escuela dominical, les decía yo en la clase, cuando te conviertes a Dios, ¿lo haces de corazón o lo haces por emoción? Pues sí, porque a veces pues podemos irnos a un concierto, una campaña evangelística o a un culto que nos inviten un domingo y está tan bonito la música, el ambiente, la predicación del pastor está bien bonita que me hizo sentir como que yo quiero esa vida para mí también y yo digo, sí, yo también me quiero convertir y al otro día así como que sí lo hice. Okay. Sí lo hice de verdad, sí me convertí, de verdad sí acepté a Jesús en mi corazón y empezamos a buscarlo, a ir a la iglesia, empezamos a leer la Biblia, pero no como debería ser, ¿no? Exacto. O sea, a veces por la misma emoción, o a veces sí lo hacemos, sí leemos la Biblia, sí oramos, sí vamos los días de culto, ayudamos en la iglesia, pero pasan, no sé, 3, 6 meses y empezamos a flaquear de nuevo, que es parte del crecimiento, Sí, ¿no? es parte, pero ahí es cuando nos empezamos a preguntar, si de verdad
estoy convencido de lo que estoy haciendo, sí, de verdad estoy convencido de querer estar aquí con estos hermanos, Exacto. con estos cristianos, de verdad soy cristiano. O sea, nos empezamos tal vez a hacer este tipo de De preguntas preguntar. porque no tenemos tal vez alguna dirección. O sea, a lo mejor en la iglesia donde nos quedamos, pues sí ay hermano, bienvenido, ahora es parte de la congregación, qué bueno que viene, mire aquí nos puede ayudar con esto, nos puede ayudar con aquello, pero no, a lo mejor nos preguntan, ¿está seguro? ¿Cómo se siente? ¿Cómo va? Lo invitamos a la reunión de oración, o a veces no nos toman tal vez en cuenta en esos grupos, en el grupo de oración, en el grupo de ayuno o en el grupo de jóvenes. Lo que está viendo también yo con los jóvenes en la clase, ese detalle, ¿no? Que a veces llega un joven nuevo y pues como es No el lo ven nuevo, así. no, nada más es como que, ay, pues, ¿le hablamos o no le hablamos, no? Lo mismo con los adultos, hay como que, pues llegó alguien nuevo y Dios le bendiga y que siga viniendo, pero pues ya no le invitamos, ay, hermano, ¿cómo está? Mire, bienvenido, y el siguiente domingo si viene, pues con la misma emoción, y no los invitamos a que sigan acercándose, a que sigan buscando, pero también no sabemos si esa persona es nuevo creyente o ya tiene años Ya en el evangelio. tiene, sí, pues es que ahí es donde entra como que ¿qué se puede decir? La duda, Sí, o el miedo, de que si voy y lo saludo y me dice que, o me hace su cara, sí, a eso o estamos, ¿no? sí, a eso nos Estamos en podemos, lo que, pero también cuando, o sea, nosotros somos el nuevo, pues tampoco nos animamos a hablarle a alguien más. ándale, porque nos da vergüenza. Sí, porque nos da vergüenza. Entonces, si no buscamos el apoyo en alguien más o el consejo en alguien más, pues difícilmente podríamos, no sé, continuar, porque pues las instrucciones en la Biblia para un creyente nuevo, pues suelen ser muy claras, pero como somos nuevos, pues no las conocemos, ¿verdad? Exacto. Pues por eso estamos, al menos como miembros de la iglesia, y sabemos que ya el que estaba yendo a la iglesia ya se convirtió, aunque tenga tiempo yendo, necesitamos ayudarlo, ¿no? Porque hay veces que vas a sentir lo que preguntaba ahorita, el sentimiento, ¿no? No depende de los sentimientos, sino depende que hay días que nos vamos a sentir con mucho gozo, hay días que nos vamos a sentir débiles, tristes, ¿va? Pero tu salvación descansa en la obra de Cristo, en tus emociones, ¿no? Entonces, nuestra confianza está en que Jesús, que lo que hizo Jesús en la cruz, lo hizo siempre para la salvación de nosotros, ¿no? Que debemos que estar confiados de que lo que decidimos lo hicimos de corazón. Y con el corazón más que con la emoción, ¿no? Porque Ajá. como decías, sí nos podemos llegar a emocionar tanto que cuando se acaba la emoción, Pensamos, ya no voy, pues sí, pues se ya me acaba aburrí, ya se acabó la emoción de lo que sentía. exactamente, o sea, empezamos, se acaba la emoción y pues ya así como ya no tengo dirección, ya no tengo ánimos de ir, ya no tengo convicción de ir. Y es cuando debemos de estar cuestionándonos si soy un nuevo creyente, si soy un hijo de Dios, ¿qué me falta para seguir? Sí, o sea, ya pasó mi, Bien. Y como pues sí, mejor la emoción. sí, como cuando mi enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen la ciencia que cuando te casas, el enamoramiento, así, la vida en la burbuja, el amor de, ay, de De sentirse siempre las estar nubes, de ahí. sentirse las nubes, pues demora cierta cantidad de tiempo, ¿no? No sé, 1 año, 3 años, si mucho o menos, se acaba esa química que hay y ya empieza la realidad. Entonces, lo mismo cuando somos creyentes nuevos, llegamos con toda la emoción, con todas las ganas de querer trabajar y ahora yo quiero en este ministerio y quiero aprender a tocar un instrumento para adorar a Dios y yo quiero barrer todos los días la iglesia y tenemos esas ganas de trabajar bien puestas, pero cuando se empieza a acabar esa emoción,
que ya empezamos, digamos, con la primera prueba, ¿no? La primera tentación, así como que, ah, caray, esto no me lo esperaba, no lo vi venir, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, Es o cuando sea, tenemos, por así se, por eso decíamos ahorita, ¿no? Tenemos que empezar a alimentarlos, ¿no? Sobre la palabra, ¿no? Cosa que no entiendan, pues que pregunten, ¿no? Porque a veces no preguntamos y llega la primera prueba y nos desanimamos, nos alejamos, ¿va? Y es sí. donde empezamos a decir, ¿y ahora qué hago? Ya tengo esta lucha o tengo este problema, ¿qué voy a hacer? Sí, porque, o sea, con la emoción pues estamos muy bien, pero cuando sentimos la primera estocada, digamos, la primera prueba, la primera tribulación, decimos, ah, no, esto ya no me gustó. Exacto. Así como que ya no quiero, ya mejor no, Mejor mejor me alejo. Aquí la ahí le dejo, dejamos, ¿sí? sí, pero pues Dios nos manda, ¿no? A que sigamos recién convertidos, a que empecemos a buscar de su palabra, que empecemos a orar, a que empecemos a buscar más de Él y a leer la Biblia sobre todo, porque Él nos habla a través de su palabra, ¿no? A Sí, través de las escrituras. Eh, y allí es cuando empezamos a comprender de todo lo que se trata ser cristiano, ¿no? De todo lo que se trata el evangelio de Cristo, de todo lo que se trata la salvación. Y nos podrán dar 10 predicaciones y podremos escuchar 3 predicaciones a la semana, pero si nosotros no leemos la Biblia y no verificamos lo que nos están predicando conforme a la Biblia, pues muy difícil vamos a entender. a entender y aprender. Exacto, ¿no? Entonces, por eso es muy importante leer. O sea, leer, podemos leer, ¿no? Pero escudriñar es leer un versículo y tratar de entender qué es lo que quiere decir ese versículo, ¿no? Y es como vamos a aprender. Y a menos los que son recién convertidos, esto le va a servir mucho, ¿no? Tratar de siempre estar en comunicación con Dios, orar, leer la Biblia, entender lo que estás leyendo y comprender de qué forma Dios te está hablando a través de esa lectura que estás leyendo. Sí, porque muy probablemente como nuevos cristianos, como nuevos creyentes, pues empezamos a leer la Biblia y decimos, pues no entiendo lo que dice aquí. Exacto. O sea, no entiendo cómo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no entiendo cómo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que todos, o sea, cómo lo podemos interpretar, porque a veces pues somos nuevos, lo estamos leyendo y no tenemos, no entendemos ese mensaje hasta que lo empezamos a estudiar, ¿sí? Ujú. Hasta que leemos, no sé, em, Juan 3:15 y Juan 3:17 y se nos hace ya más, ah, es todo lo que quiere decir. A veces nada más nos dejamos guiar por un solo versículo, pero pues si leemos el que está antes y si leemos el que está Ya después, después, pues ya, tenemos, pues este, le entiendes le mejor, ¿no? entendemos mejor. Por eso es importante empezar a leer la Biblia. Como decía mi papá, si vas a leer un capítulo o unos versículos, lee el capítulo completo. ¿Por qué? Porque así vas a entender el versículo que estás leyendo, pero si lo lees desde el primer versículo, todo completo lo vas a entender mejor Sí, y vas a entender mejor y vas a entender lo que quiere decir ese capítulo. sí, porque muchas veces tomamos de referencia un versículo y nos vamos con otro y con otro, pero si leemos todo el capítulo completo, pues abrimos el panorama, tenemos una mejor referencia Ándale. de lo que estamos leyendo y pues lo podemos entender mejor. Que bueno, estábamos con los puntos, ¿no? De qué hacer. Ujú. Pues esa es una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes nuevos, como cristianos nuevos, aparte de estar gozosos, ¿verdad? Porque ahora estamos Sí. en otro, Y sobre todo, en como dice otra bueno, dirección de nuestra vida. como dice un versículo, ¿no? Cuando le dijo el carcelero de Filipos a Pablo, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora para ser salvo? Pues Pablo le contesta, no cree en el Señor Jesucristo. Tratamos de creer que en el que le abrimos nuestro corazón
es el que nos va a dar eh, sabiduría para entender la palabra de Dios y nos va a dar el, el entendimiento. Necesitamos creer lo que decidimos creerlo de corazón, con la seguridad de que, o con una fe en Cristo. Así es, también, o sea, también en Primera de Juan nos dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. De allí, o sea, tenemos que empezar a creer. Este versículo nos da una parte de la seguridad que nos da Dios al momento de creer en su Hijo, ¿no? De creer en el nombre de Jesús y de creer que somos salvos, de creer que Jesús está siempre con nosotros y que el propósito al que Él fue enviado a este mundo, pues está cumpliendo en nosotros, que fue salvarnos, restaurarnos, limpiarnos de nuestra inmundicia. Entonces, a través de su sacrificio, principalmente, entonces, bueno, principalmente no, totalmente. Exacto, ¿no? A través de su sacrificio es que nosotros tenemos esta redención. Y es que pues tenemos que aprovecharlo, no tenemos que estar buscando constantemente esa comunión con Dios, estar en oración, porque de creyentes nuevos, inclusive si tenemos mucho tiempo en el Evangelio, también la oración es lo fundamental, tener esa comunicación o esa comunión con Dios. Y sobre todo también otra parte es de pues, ser honestos, ¿no? Porque cuando empezamos como creyentes nuevos, aún tenemos tentaciones, aún nos jalan pues nos jalan las malas amistades que teníamos o las amistades que nos invitan todavía a hacer cosas que antes hacíamos y todavía tenemos pues ese punto de quiebre, ¿no? De decir, voy o no voy. Estás entre pues, que lo hago o no lo hago. Sí. Pues, y es normal, ¿no? Porque como cuando nos convertimos, fluye nuestro primer amor y queremos hacer muchas cosas, pero también estamos vulnerables a volver a caer en la tentación. Entonces, pues ahí es donde que quizás es la primera prueba, ¿no? ¿Eres salvo? Sí, tras toda tu fuerza de trabajar, de seguir adelante, de aprender. Lo decíamos hace tiempo en uno de los programas, queremos comer el mundo a mordidas, ¿no? Entonces, pero también está la tentación viene aún más, quizá más fuerte que antes. Sí. Entonces, y es donde como nuevos creyentes, pues tenemos que estar bien. No digo que es fácil. No, pero sí, o sea, hay muchas tentaciones y vamos a ver ahorita un ejemplo en modo trabajo, para no vernos con los. En modo trabajo, a lo mejor antes teníamos un trabajo tranquilo, estable, que nos ayuda a pasarla, ¿no? A sobrevivir, a tener el día a día, el pan de cada día que no nos falta, gracias a Dios, y tenemos pues eso bien, definido allí, ¿no? Con lo que tenemos nos es suficiente y todo, pero resulta que ahora que ya venimos a los pies de Cristo, nos ofrecen un mejor empleo. Y pues qué bueno, ¿verdad? Un mejor empleo, un mejor salario, mejores prestaciones, todo muy bueno, pero resulta que este trabajo nos va a impedir asistir a la iglesia. Exacto. Entonces, como nuevo creyente, pues si tienes la duda de, ay, Dios mío, pero ¿por qué me pones esto en medio? O sea, porque es un trabajo mejor, porque si es un empleo mejor, si es para tener algo mejor para mí, para mi familia, para crecer profesionalmente, para crecer económicamente, ¿por qué me tiene que afectar con que ahora que voy a la iglesia? Entonces, esa es una tentación, ¿no? Porque sí es algo muy bueno, pero si no nos acerca a Dios y no nos ayuda a tener comunión con Dios, pues entonces no es tan bueno. No. Y como nuevos creyentes, pues nos vamos a ir
con la finta, vamos a querer decir, pues sí, sí puedo con las dos cosas, pero no nos ponemos a analizar que pues es una prueba, ¿no? Es una tentación Es una ahí tentación. en la que podemos caer y nos vamos a alejar de Dios. Te Sí, vas, apenas estamos empezando. te vas enfriando, ¿no? Te Sí, enfrías porque sí he conocido personas de que dicen, es que, y aún no siendo ya, estando ya dentro, bien estables del camino de Dios, un trabajo los hace alejarse de Dios. sí. Entonces, El ejemplo que ponía Susi siempre de cuando hablaba de la mujer de Lot, ¿no? Que miró sí, atrás. mira, O sea, empezamos a caminar bien a gusto en los caminos del Señor y ya no nos importaba ese salario mejor, ya no nos importaba ese puesto de trabajo mejor, ya no nos importaba. ¿Por qué? Porque estamos enamorados de Cristo, porque estamos enamorados de de esta nueva vida que estamos construyendo con Dios, pero resulta que hay algo allá que nos toca el hombro y pues, volteamos volteamos. y Y ahí es pues, donde es empezamos. como aplicar la semana pasada, ¿no? Sobre esto, ¿no? Que la mujer de los volteó, pero muchos conocemos la historia y decimos, pues es que los volteó porque deseaba, quería ver por morbo, ver cómo se destruía Sodoma y Gomorra. Pero analizando ya bien así sobre lo de Lot, la mujer de Lot volteó porque su corazón estaba todavía en Sodoma y Gomorra. Porque su corazón anhelaba estar todavía allá, a pesar de que iba a ser destruido. Y si lo ponemos ahorita, como dices tú, vamos caminando y nuestra mirada la tenemos fija en Cristo, ¿no? En llegar a donde queremos llegar. Pero hay a veces que, como decías ahorita, la tentación nos tocan y volteamos para atrás. Y el voltear para atrás a veces nos hace que nos estanquemos. Pues nos hace que nos estanquemos o a veces inclusive nos hace regresarnos, ¿no? Regresar. Regresar. ¿Te estancas o regresas de Y, donde saliste, ¿no? o sí, o sea, y ahorita lo que estamos viendo es qué hacer como nuevos cristianos, pero estas son cosas que Cosas que pasan a pasan través, ¿verdad? en el caminar con Dios. Sí, porque si seguimos con lo de qué hacer, bueno, pues empecemos que tenemos que buscar de Dios, ¿no? Si ya empezamos, si ya aceptamos a Cristo en nuestro corazón, si ya hicimos nuestra oración de fe, si ya hemos vuelto a nacer, nos toca que empezar a bautizarnos, dar ese paso de obediencia, Exacto. que la salvación, perdón, el bautismo nos salva, nos los deja bien marcado en la Biblia, no es, pero es el primer paso de El paso de obediencia. obediencia, ¿no? Sí, Como cristianos, ¿no? Como nuevos creyentes, ¿qué debo hacer? Pues bueno, orar, leer la Biblia y como dices tú ahorita, ¿no? Dar el paso de obediencia. Es el sí, primer, ¿qué puede ser? Primer mandato, se puede decir así, sí, ¿no? el Primer primer paso. mandato. Pues el primer, pues, el Ya, paso de ya nacimos obediencia. de nuevo, Ya nací de nuevo, entonces ahora el primer mandato, pues, bautizarme. bautizarnos en el nombre de Jesús. Y es donde entra todo ¿a dónde empezamos? Y sobre todo empezar a leer la Biblia, que es lo fundamental, y la oración. Es donde tenemos que estar ahí, ¿no? Es lo más, que es lo que debemos de hacer, pues estas cosas. Sí, o sea, te digo, ¿cómo podemos empezar a seguir o ya empezamos en el camino y cómo podemos empezar a caminar, ¿no? Empezar a caminar, bueno, pues primero aprender a confiar en Dios, dando ese paso de obediencia, pero aprender a confiar en Dios porque es difícil si sabemos que, por ejemplo, estamos pasando una necesidad, y creemos que Dios lo va a hacer, pero tenemos la duda de, por ejemplo, una operación de un familiar. Ahorita porque pasamos lo de César, ¿no? Lo de un hermano de la iglesia.
creemos que Dios va a hacer el milagro, ¿no? Que va a salir bien de la operación, que Dios lo va a sanar, que sí, a pesar de la prueba que él tiene con esa operación, nosotros confiamos en que Dios va a obrar, lo va a sanar y que él va a estar bien. Pero aún así tenemos la incertidumbre de, ¿y si le pasa algo? ¿Y si no sale bien? ¿Y si le queda? ¿Y si el doctor se equivoca? Entonces, ¿confiamos o no confiamos en Dios? Exacto. ¿Sí? Porque puede que, ay, sí, yo sí confío en Dios de que va a sanarlo, pero no confío en la doctora. O sea, No confío en los doctores no del confío en los seguro, doctores. o sea, sí, o sea, de plano, ¿no? Porque Sí, sí, se ha visto casos de que ha visto mucha negligencia médica, ¿no? No, porque estamos hablando en todos cualquier hospital, existe esto, ¿no? Pero sí es cierto lo que hizo, ¿no? Entonces, ¿en quién estamos confiando? sí, sí, exacto. O O sea, sea, si sí, nosotros como nuevos creyentes también, o sea, si aún con mucho tiempo en el Evangelio a veces nos dudamos. llega esa duda, como Pedro, ¿no? O sea, estaba con Jesús y Y dudó. dudó. Entonces, continuamos nosotros que estamos todavía en este punto de crecimiento, ¿no? De crecimiento espiritual. eh, Tenemos a veces esa duda, ¿no? Esa incertidumbre de si creo Dios que vas a hacer el milagro, pero ¿y si la doctora se equivoca? O si creo Dios que vas a hacer el milagro, pero no veo que llegue esa ayuda económica que necesito. Entonces, lo principal es que debemos de aprender a confiar A en Dios confiar en y a Dios. esperar en Dios, porque Es- sabemos también que los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros no, queremos todo exacto. para allá, eh, pero Dios dice, aguarda, todavía no es el momento. Entonces debemos de aprender a confiar Y esperar. y esperar. Y Ahí, es difícil. ahí es donde entra los frutos, ¿no? La paciencia. Ujú. Y a veces, y, y a veces, bueno, ayer, igual hablamos sobre la paciencia, ¿no? Es que a veces somos impacientes. A veces como seres humanos no tenemos tanta paciencia para esperar. Y empezamos a desesperarnos y empezamos nosotros mismos a accionar. Y a veces, y hablamos de esto y decimos, pero a veces accionamos y decimos, vamos a ayudar poquito a Dios. Me voy por acá. Y esa ayuda te sale Contraproducente. exacto. Y en vez de que lo que tú has pedido que Dios te va a responder, a veces esa respuesta la trazas tú mismo. Sí, Porque por decir, yo le voy a ayudar a Dios, es que Dios no me contesta así. Pero es lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Dios es, nos ve nuestra necesidad, pero dice, todavía te falta poquito. sí, y es que no nada más es nuestra necesidad, porque ve nuestra necesidad y nuestra angustia y Exacto. nuestra Y desesperación ve y todo. nuestra ansiedad, sí, y nuestro egoísmo y todo lo ve. Entonces, cuando nos hace esperar, es porque alguna de esas cosas que también está viendo no las quiere componer. Pero a Quiere veces, que a ver, sí, a ver, bájale esto, eres muy ansioso, bájale. espérate para que tu ansiedad, este, se calme, ¿no? Y aprendas a hacer. Entonces, cuando Dios nos hace esperar y nos hace tener paz, tranquilidad, calma, nos está enseñando, nos está transformando, nos está moldeando. Y es algo que a veces nosotros no comprendemos o no alcanzamos a comprender por nuestra desesperación. Y es donde empezamos como nuevos creyentes o inclusive como creyentes con más tiempo, llegamos a flaquear en cierto momento, ¿no? Sí, Llegamos a tener esa desesperación, esa ansiedad por alguna situación que no esperábamos. Y aunque tengamos nuestra fe y nuestra esperanza en Dios, pues a final de cuentas la carne es débil, ¿no? La carne se duele también sí, cuando alguien de nuestra familia o de la iglesia o de nuestro círculo de amistades le pasa algo, pues claro que tenemos esa dolencia. Pero pues debemos de pensar. Lo importante aquí también es cuando decidimos, porque al momento nosotros de convertirnos, de aceptar a Jesús en nuestro corazón, es una decisión. ujú, Y cuando tenemos una necesidad y sabemos que Dios nos va a responder,
también debemos de tomar la decisión de esperar en Dios, de esperar en Cristo, porque a final de cuentas Él es el que sabe cuándo es lo mejor para nosotros, pero todo, muchas de las cosas es en base a decisiones. Espero, ok, tengo que transformarme debido a esto, ok, lo voy a hacer, pero vamos tomando esas decisiones día con día. Vamos a leer los mensajes para ir contestando de una vez porque me gustó, bueno, una pregunta que nos están haciendo aquí. Están ahí. Dice Diana Flores, Dios les bendiga, ¿cómo enamorarme más de Dios? ¿Qué me recomiendan? Creo que he dejado un poco de lado lo que realmente sentía cuando recién me convertí. A veces los afanes te hacen perder ese primer amor, ¿no? La costumbre. La costumbre. De que a veces decimos, ay, tengo mi primer amor y estoy con todo como hablamos ahorita, estoy con todo el poder, todo el power de todo esto, pero a veces la costumbre se vuelve costumbre. Ay, voy a la iglesia, voy y hago lo mismo. Y otra vez lo mismo. Y tu primer amor se empieza a enfriar. Pero si no lo alimentas día con día, o vas a sentir lo que está sintiendo esta hermana, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo debemos volver otra vez cuando recién me convertí? Tienes que regresar al primer amor. ¿Cómo regreso al primer amor? Pues regresando. Regresando, ¿no? No, es que, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empezaste cuando te convertiste a Dios? Empezamos orando, empezamos ayunando, empezamos ayudando en la iglesia, empezamos hablando a otras personas de Cristo. Creo, ese es algo que ahorita que yo regresé, es algo que de verdad batallo todavía con muchas cosas, claro está, pero hay algo que me gusta mucho hacer y es cuando sientes de nuevo, pues digamos, la emoción o ese amor, eso que quieres que todo el mundo sepa que Cristo te ama. Sí. Entonces, cuando le empiezas a decir que a todo el mundo es que Cristo te ama, es que Cristo me transformó, empiezas otra vez con ese wow, se siente otra vez el amor. Empezar a compartir un poco más la palabra. Y quizás hermana tenga tanto tiempo así, pero a veces tenemos que dejar de los afanes materiales y que no se nos haga costumbre. Y ese es un consejo, ¿no? Que podemos dar ahorita, ¿no? No te afanes en las cosas materiales, pero tampoco te acostumbres a hacer las cosas dentro de la iglesia, ¿no? Hazlas siempre con amor, con la emoción y que no te importa que te critiquen. Críticas siempre va a haber. Y es que a veces nos acostumbramos a decir, bueno, pues todos los días me levanto y oro. Y todos los días me levanto y voy a trabajar. Y los domingos voy a la iglesia. Y lo hacemos de rutina. Entonces, aunque oremos todos los días, a veces decía tu papá, tu mamá, creo que sentimos que nuestra oración está hasta el cielo y no llega ni al techo. No llega ni al techo. Entonces, a veces también ahí es donde empezamos a decir, pues es que no siento que Dios me responda, pero es que no nos oye. No dejamos que nos escuche porque ya no le ponemos ese mismo amor nosotros, ese mismo, pues ese mismo, se me fue la palabra, no emocionalismo, pero ese mismo amor, esa misma intensidad. Esa misma intensidad a lo que Dios ha hecho por nosotros. Exacto. Entonces le empezamos a bajar a ese amor que Dios tiene para con nosotros y a dejar de platicar con Dios, pero de platicar en serio, de hablar en serio, de decirle, Dios mío, hoy estoy cansada, hoy estoy muy enojada tal vez. Hoy estoy muy enojada tal vez porque me pasó esto, porque me pasó aquello, porque tuve este problema en el trabajo, porque tuve esta discusión en mi familia y me siento muy molesta, muy incómoda, y descargamos esas ansiedades, esas frustraciones y lo dejamos allí, y entonces nuestro corazón y nuestra alma empieza a tener esa paz, esa tranquilidad que Dios nos empieza a dar, que empezamos de nuevo otra vez a encender esa maquinita de volver a tener ese amor, ¿no? De tener esa otra comunicación con Dios. Pero
tenemos que ser sinceros primero. Tenemos que empezar a confesar o a decirle a Dios todo lo que traemos, porque a veces eso que traemos, ese enojo que traemos con alguien más, pues no nos deja No sé, orar avanzar. con Dios, porque Ándale. lo tenemos aquí guardado y como a Dios no le queremos decir, perdóname porque me enojé, perdóname hermano porque me enojé con alguien más, lo tenemos allí y nos limita, ¿no? No nos deja, Sí, se vuelve como pues sí, nuestra algo barrera. alguna barrera que pones Sí. tú con Dios, ¿no? Entonces, si le dimos la respuesta, pues agárrela y póngalo por obra, ¿no? Porque sí es algo importante, ¿no? No afanarnos y no hacer costumbre lo que ya hemos hecho, sino siempre hacerlo con amor. La siguiente pregunta de Dice Mirna. Mirna, ¿cómo no caer en tentación, hermanos? Con oración, ayuno. Eso es lo que nos da la fuerza. Aparte que Dios nos da las herramientas. La herramienta es la oración, el ayuno, leer la palabra de Dios. Y Dios te va a dar la fuerza para no caer en esa tentación que usted pueda tener o que muchos puedan tener, ¿no? Entonces, ¿cómo no caer? Es pues, diciéndole no a esa tentación. Sí, o sea, te decía que muchas de las veces, o la mayoría de las veces, se basa en decisiones, ¿no? Yo venía platicando ahorita con el del Didi y le decía que cuando yo era más joven tenía, no mi frase de vida, pero sí utilizaba mucho el todo me es lícito, mas no todo me conviene. Entonces yo decía, pues sí, sí, sí puedo hacer esto, pero me conviene. Y sobre eso tomaba decisión de no lo hago. ¿Por qué? No porque decía, ay, si es pecado, no lo voy a hacer. Pero si yo lo hago, voy a caer aquí, voy a caer más y voy a caer más. Entonces mejor no lo hago, ¿no? Sí. Es una de las formas que yo tenía bíblicamente, o sea, no me estoy excusando, pero no me estoy inventando nada. Bíblicamente yo usaba mucho esa cita bíblica para no caer. abandonar, para no caer. Ya después En esa tentación, me ¿va? fui de boca bien Ah, feo, pero pero, sí, pero sí lo utilizaba mucho. O sea, fue algo que a mí me sirvió muchísimo para no para no caer en caer en tentación. Y es tentación. que a muchos de otras formas nos sirven ciertas cosas, ¿no? Sí, y es que, por ejemplo, Salomón también dijo, no, huye de las pasiones juveniles, pero cuando ya no somos jóvenes, Ahí vamos. ay, también tenemos ese tipo de situaciones, o Sí. sea, no porque No ya no creas que seamos porque no jóvenes eres joven tenemos, no vas a no caer. tenemos tentaciones. Somos adultos, se supone que somos más responsables, pero aún así tenemos, igual que cualquier otra persona, la, la piedrita ahí, la oportunidad de caer y ya es decisión si lo hacemos o no, porque Ajá. a final de cuentas es decisión. Exacto. Sí, el chamuco, el diablo nos puede soplar por aquí, hazlo, pero no es no, ¿sí? O sea, Jesús también, el diablo le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan. Y que Dios, no tan solo de pan vivirá el hombre. Entonces, él tomó la decisión, él también tomó la decisión. manda a tus ángeles a que te rescaten y él dijo no. Entonces nosotros como... Tenemos esa autoridad. Exacto. Usted tiene la autoridad para no caer en esa tentación, ¿no? Usted puede decir no o puede decir que sí, pero ya depende ya de cada persona. Entonces es algo que podemos hacer así. Fernando Aguilar, hermanos, ¿el bautismo en agua es o por qué es tan importante? Y si no lo hacemos, ¿no podemos servir o qué? Sí podemos servir. Sí podemos servir. Lo que pasa es que el bautismo en agua es un mandato. Jesús también se bautizó. Es un paso de obediencia. No quiere decir de que si no me bautizo, yo no puedo servir. No, sí puedes servir y puedes andar bien, pero es un paso de obediencia que lo marca la Biblia, ¿no? Entonces, como creyentes, somos salvos y todo, y Jesús lo bautizar, llegó con Juan el Bautista, pero él ya era salvo, era el Hijo de Dios, pero aún así él dijo, yo vengo a que me bautices. Porque es necesario. Porque es necesario, ¿no? ¿Para qué? Para ser limpios, para nacer de nuevo. Entonces,
Él dijo, aquí se sepulta el viejo y sale uno nuevo, ¿no? Entonces es como lo marca la Biblia. Para eso lo entendemos mal, ¿no? A veces decimos, yo ya soy salvo, me voy a bautizar nomás porque sí, pero vuelvo a cometer lo mismo, ¿no? No se trata de que el bautismo es un paso de obediencia, no, el bautismo no te va a salvar, el bautismo no quiere decir de que, así me bautizo yo voy a salir de nuevo, no, no, es un mandato nomás, ¿no? Entonces, como le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que volver a nacer. ¿Cómo voy a volver a nacer? Pues aceptándome, aceptando a Cristo como tu Salvador. Ay, y bautizarte, ¿no? El paso de Dios es un paso de obediencia. Pero si tú no lo quieres hacer o no, por lo pronto. por lo pronto no lo quieres hacer o sientes que no estás bien, entonces este nomás es un paso de obediencia. Sí, pero no te estamos obligando, no te estamos, No, estos temas que tocamos aquí son para reflexionar. Mira, justamente este tema te está haciendo reflexionar de, ¿es importante o no es importante bautizarme? Entonces, la Biblia nos los marca como un paso de obediencia, Sí. pero en los 4 evangelios habla sobre el bautismo en agua. Entonces, y es algo que es importante. importante, ¿no? Exactamente. Entonces, sí es importante, pero si no lo quieres hacer, pues nadie No te va te a va a obligar, obligar. nadie te va a obligar. Por eso es un paso de obediencia. Que La si puedes obediencia, servir, si puedes seguir sirviendo ujú, dentro de la iglesia. Ya depende de cada pastor cómo ponga esto, ¿no? Yo como sí, pastor, yo te puedo decir, tengo miembros que ya son salvos, no se bautizan, pero sirven dentro de la iglesia. Y así no es. por eso no voy a decir, no van a servir, no. Es algo que importante, ¿no? Entonces, nomás es un paso de obediencia, ¿sí? Entonces, ahora sí, Lorena Aguilar, saludos desde Dallas, Texas. Siempre para mí es un gusto verles y me es de mucha bendición. Hermanos, aquí no hay tanto de dónde escoger, por eso me gusta verles. Saludos. Saludos a Lorena Aguilar. Manuel Herrera, una pregunta, hermanos. Yo tengo poco como cristiano, pero a veces no entiendo muchas cosas de la Biblia. ¿Cómo puedo hacer para entender más? ¿Hay alguna ahorita, no? Si lees fracciones, versículos de la Biblia, capítulo completo, ¿no? Para que puedas entender. Si tienes todavía dudas, si no entiendes ese capítulo, pues acércate con tu pastor. No hay vergüenza preguntarle. No sé si Eh, tengan escuela dominical, o- pero les digo yo como creyente, como, como niña de escuela dominical, la escuela dominical es lo máximo, de verdad. Aprendes muchísimo en la escuela dominical, aparte de discipulados, de escuelas de donde te enseñan más sobre la Biblia, pero leerla y primero que nada pedirle discernimiento a Dios cuando empezamos a leer la Biblia es, Dios mío, voy a empezar a leer tu palabra, ayúdame a entenderla, ayúdame a comprender todo lo que aquí me estás hablando para que yo pueda entender qué es lo que me estás diciendo a través de ella. Entonces, sí, primero hay que orar antes de leer, pero también hay otros lugares donde podemos asistir para leer y nos enseñen, porque a veces pues no no entendemos. entendemos bien la palabra, ¿no? Sí, siempre, Entonces, siempre yo, tu papá se ríe, pero siempre ponía yo de ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Filipenses 4:13. sí, Y digo, a veces lo decimos y lo usamos como una frase motivacional, decía él, pero cuando leemos 4:12 y 4:14, vemos que sí nos ayuda, pero ¿en base a qué? en base Y a después y de qué desde- nos está ayudando. Entonces, sí Exacto. es muy importante leer capítulo antes, capítulo después, todo el capítulo completo o todo el evangelio completo y preguntar cuando no sabemos. Oiga, ¿sabe qué? No entiendo qué quiere decir aquí, pastor, líder, hermano que tiene más experiencia. Exacto. Entonces, pues es bueno preguntar Bueno, y preguntar leer, y acercarse acercarse, o sea, estudiar, a o sea, estudiar estudiarlo. en grupo. Es más, y es bueno, ¿no? Estudiar en grupo también te ayuda mucho porque entre el mismo grupo se hace preguntas y si hay uno que sabe más que los demás, mucho mejor, ¿no? Porque ahí te saca de tus dudas, ¿no? Verónica, qué difícil esperar en Dios, pero es una gran recompensa hacerlo, aunque a veces no entendamos la decisión. Exactamente. Exacto, ¿no? Entonces, y es bueno tener paciencia
y saber esperar en Dios, ¿no? Sí, cuando esperamos en Dios y llega, aún lo sientes más agradable y más reconfortante. Aquí justamente tenía un detalle de eso. Ya lo voy a leer. Eh, Dice, mira, siempre habrá luchas y pruebas, que esto nos lo marcan desde Efesios 4:22, empezamos a leer ahí, dice, pero siempre habrá luchas y pruebas. Esto no lo dice, o sea, no es lo que dice Efesios 4:22, pero es la deducción de allí. Siempre habrá luchas y pruebas, tentaciones, pero lucha contra el pecado. Pero no, hermana. Cuando conocemos de Dios y nos alejamos, la otra vez dijo una hermana aquí en un comentario, cuando nos alejamos, no pecamos igual, no podemos pecar igual. El Espíritu Santo nos redarguye, nos jala, nos dice, sabes que eso está mal. Entonces no puedes porque ya conoces a Dios, hagas lo que hagas, siempre vas a tener en tu mente, en tu corazón, eso de, eso no está bien, eso no está bien, yo te amo, eso no está bien. Entonces, claro que no, es difícil alejarnos y hacer cosas que a Dios no le agradan, pero es más difícil vivir con eso el día a día porque sabemos una que a Dios no le agradan y segunda, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos a gusto porque el pecado incomoda. Sí. Sí, y aquí ella puso todavía aquí uno, dice, ahora sé que es pecado y me arrepiento, pero vuelvo a caer en eso y sé que tampoco es estar, dice, y dice a cada rato, a Dios que me perdone. Es como dices ahorita, ¿no? Pues, no pecamos como Pues no es que a gusto, a pero se gusto, siente pero sientes de que dices, ay, ya hice esto y te arrepientes de hacerlo, pero a veces ya es decisión de uno volverlo a hacer. es, vamos a poner un ejemplo bien sencillo aquí. Cuando te enojas, sabes que el enojo y el coraje, el resentimiento que sientes en ese momento, y luego porque lo estuve experimentando hace rato, no es de Dios y está mal, y hoy te enojaste, y mañana te enojas, y pasado mañana te enojas, pero a final de cuentas, lo vamos transformando. Este, Angélica Soto dice, aunque ya, Luis pues sí, Vázquez. es difícil, pero ahí lo vamos intentando. Luis Vázquez, saludo Luis, dice, oremos por los hermanos colombianos. Wow, qué duro lo que pasó hoy, hermanos, y por mi nación Nació en Venezuela. Venezuela. Así es, hermano. Y Martín, qué importante es estar en comunión con Dios. Eso nos ayuda en todo, pero se entiende que hoy en día hay tanta distracción, exactamente, que puede súper difícil, más para los jóvenes, yo creo. Ok, yo Súper creo. más difícil para Saludos los jóvenes. saludos, los veo por TV. Los veo Saludos, por TV. Martín. Saludos. Sí, sí, es bien difícil para los jóvenes hoy en día. Yo te comento que tengo un hijo adolescente y yo lo veo allí a veces viendo videojuegos en vez de que esté leyendo la Biblia y es súper Es difícil difícil, hacerlo ¿no? entender de Ahorita más que con la tecnología. sí, Es difícil, pero si lo sabemos cómo jalar, creo que nos va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, decía un predicador, si sabes usar las redes sociales para bien, te va a ayudar para mucho, ¿no? Entonces, sí es difícil. Dice Meni, es eso de que hay que leer bien, es verdad. los textos. Los textos tipos se usan así la Biblia, textos específicos, pero no leen el antes y después. Así es. Entonces, Sí, le digo que yo siempre ponía de ejemplo, me gusta mucho usar ese Filipenses 4:13 porque lo usamos como frase motivacional de todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
pero nos fortalece. Y Pablo decía que a pesar de las tribulaciones, cuando estaba en la cárcel, cuando tenía un montón de cosas difíciles que atravesar, aún así él se fortalecía. No era porque sí lo puedo lograr, yo sé que puedo, o sea, era a pesar de la tribulación que tenía, Sí. él sabía que tenía que estar confiando en Dios. Entonces, a veces Y por nada más eso- usamos esta pequeña Por eso parte. dice, no, ahora. Y ahora Sí. todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exacto, Sí. también cuando decimos Josué 1:9, nada más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y con eso nos quedamos, pero antes de El eso, antes, el sí. por qué le dice que se esfuercen. sí, también nos dice que escudriñemos, que guardemos los mandamientos. Entonces sí te vas a esforzar, pero tienes que hacer esto también para que puedas esforzarte. Entonces sí es importante leer, como decías tu papá, todo el versículo. Todo el capítulo, ¿no? El Leer, capítulo, es sí, todo el importante capítulo completo. leer el capítulo completo y va uno a aprender Exacto. y nos va a servir de mucho, ¿no? Y eso es lo que te va a dar fortaleza y vas a ir creciendo espiritualmente Así es. y en la palabra también vas a ir aprendiendo más. Entonces, Pues ya nos, ya nos vamos despidiendo. Vamos despidiendo del... Aquí nos estamos distrayendo con la pantalla, pero nos despedimos, hermanos. Ahorita les decíamos, tenemos oración nosotros ahorita a las 7 con los hermanos de la iglesia, de la congregación. Entonces, ahorita vamos a orar por los hermanos de Colombia, por los de Venezuela, por los de todo México también, aquí en Ciudad Juárez. Y pues los invitamos a la iglesia Josué 1:9, Nuevo Remanente. Estamos en la colonia Azteca, en la calle Mijes 6349. 49. Ahí, si gustas ir, no tienes dónde congregarte, pues ahí estamos, ¿no? Y si nos Sí. buscas en Google Maps, ahí Ahí aparece Sí. Templo Josué 1:9, Nuevo Remanente. Y pues qué bueno que les gusta este programa, de verdad. Creo que a veces no nos podemos a pensar en las cosas que pasamos o en las cosas que estamos viviendo el día a día, y gracias a Dios que nos da estos temas para ayudarnos a reflexionar sobre lo que hacemos y de cómo lo vamos haciendo. Sí, pues nos despedimos. Esto es Código Renacido. Nos vemos la próxima. El tiempo de hoy ha terminado, pero el proceso de transformación apenas comienza. Gracias por sintonizar Código Renacido. Código Renacido. Recuerda que no importa qué tan dañado parezca el archivo de tu vida, en las manos del Creador siempre hay una versión nueva y mejorada esperándote. Ve en paz y que la gracia de Dios te acompañe en cada paso. Hasta nuestro próximo encuentro. Puedes ver la repetición en el canal oficial de Shekinah 95.1 FM en YouTube. Dios te bendiga.